Entonces, estaba buscando nuevamente el grupo de tareas que les tengo asignado a ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Vamos a seguir hablando sobre la ley de Gauss y nos habíamos quedado en resolución de problemas, ¿verdad? Nos habíamos quedado en qué, vamos a ver, solo recuerdo. Nos habíamos quedado en problema 4.6. Entonces, vamos a seguir resolviendo más ejercicios. Los únicos que no podemos resolver es el 9 y 12, ¿verdad? De ahí en adelante, permítanme que aquí hay algo que me está molestando ahí creo que es Teams, esto. Entonces, vamos a seguir trabajando en los problemas, solo ¿cuál era? El 9 y el 12. El 9 y el 12 son para ustedes. Entonces, podemos trabajar cualquier otro problema. Creo que este fue el que resolvimos ayer, ¿verdad? 4.6. El 4.7 lo habíamos resuelto en clase, el del cilindro infinito. Yo lo resolví como un ejemplo para que ustedes pues verificaran mediante las integrales, pero no me acordaba que estaba en el libro de Bagnes. Ya está resuelto. El 4.8 pues son dos cilindros concéntricos, bien podemos trabajar el 4.8. El 9 está de tarea, o el 4.10. De hecho, vamos a trabajar, no son muchos, solo son esos. Entonces, vamos a trabajar ese 4.8, bueno, no tiene respuesta. La región, este sí tiene respuesta para que usted lo verifique. Entonces, vamos a trabajar el 4.8 nosotros porque es un problema par. ¿Sí? Nosotros conjuntos, el 4.9 para que ustedes lo verifiquen. Trabajen ustedes. Y después nos vamos a pasar al 4.10, creo que era. Déjenme ver qué es eso. Son lo de Google. Ya me había preocupado pensando que alguien había utilizado mi computadora y estaba haciendo cosas indebidas. Bueno, leo el problema. Dos cilindros coaxiales infinitamente largos tienen radio A y radio B tal que B es mayor que A, como se muestra en la figura. La región entre ellos se rellena con carga de densidad volumétrica. La región entre ellos, ¿estamos de acuerdo? Con carga con densidad volumétrica dada por A rho a la n en coordenadas cilíndricas, siendo A y n constantes. Observen que si n es igual a 0, vamos al caso particular que hemos estado trabajando en varios ejercicios, ¿verdad? Densidad de carga constante. Si n es igual a 0, pero en este caso particular la densidad tiene esta forma y estamos encontrando un caso, bueno, vamos a resolver el problema para n casos diferentes, ¿sí? De hecho, no solamente n, porque n puede ser cualquier número real, ¿verdad? Entonces, la densidad de carga es igual a 0 en cualquier otra parte. Entonces, en los únicos puntos donde yo tengo carga es aquí, ¿verdad? En esta parte, déjenme colorearlo, ¿verdad? El único punto donde yo tengo carga es aquí, entre el espacio entre los dos cilindros. Entonces, en cualquier otro punto, la densidad de carga es 0, e encontrar quién es E para todos los puntos. ¿Para qué valores de n y a se debería reducir los resultados a lo obtenido en el problema 4.7? ¿Lo hace? Solo déjenme ver cuál es el problema 4.7. Bueno, el 4.7 es aquel que tenemos resuelto como ejemplo, ¿verdad? Podemos resolver ese ejemplo, que de hecho el 4.7 ya les dije, ¿verdad? No es necesario, el 4.7 no es necesario resolverlo. Esto es cuando n es igual a 0 y cuando A es igual a 0, tenemos exactamente el mismo resultado del problema 4.7.
Lo que tenemos que ver es que tomando en consideración estos límites con el resultado que me dé aquí, tengo que reproducir exactamente la misma situación que ya habíamos resuelto anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende el problema, muchachos? ¿Muchachas? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a llamarle a esta región 1, ¿verdad? El campo eléctrico en la región 1, el campo eléctrico en la región 2 y el campo eléctrico afuera de los cilindros, la región 3. Pregunto, con lo que hemos estado hablando, ¿cómo se comporta? Porque yo necesito, ¿verdad? Lógicamente, no vamos a resolver las integrales, ¿sí? Si nos ponemos a resolver las integrales, tenemos que plantear 3 integrales diferentes para poder resolver el problema. Entonces, lógicamente, observen que en la región 1, no hay carga. No hay carga. ¿Qué significa? Que cualquier superficie gaussiana que yo agarre, ¿verdad? En la región 1, que no me encierre carga, pero esté totalmente contenida en la región 1, cualquier superficie gaussiana, yo ya sé que el flujo neto en ella va a ser igual a 0, si no hay carga encerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué superficie gaussiana es la que yo tengo que agarrar? Por ejemplo, yo puedo agarrar, solo por ponerles el caso, ¿verdad? Yo puedo agarrar un paralelepípedo, ¿estamos de acuerdo? Que esté contenido, ¿sí? Que esté contenido en la región 1. Y yo ya sé, es infinito, observen que es infinito, ¿verdad? Lo subrayé, infinitamente largos, pero el paralelepípedo, la superficie gaussiana, tiene que ser finita. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser una superficie finita, porque si estoy agarrando una superficie infinita, hay problemas. Yo no puedo delimitar, por ejemplo, cuáles son los límites del área, entonces eso ya no sería una superficie cerrada, ¿sí? En todo caso sería, si agarro el infinito, en este caso particular no habría tanto problema porque la carga encerrada es 0, ¿sí? Pero en otros casos particulares hay que tener cuidado con los infinitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar esa superficie gaussiana y yo ya sé que en esa superficie gaussiana 1, el campo eléctrico ahí, eso tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, pero como no hay carga encerrada, esto es 0, implica entonces que el campo eléctrico en esa región 1, en cualquier punto, ¿sí? Ahí es 0. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber quién es el campo eléctrico ya en la región 2? Observen que yo agarré una superficie gaussiana, un paralelepípedo que estuviera contenido ahí, ¿verdad? Incluso, ¿por qué yo agarro un paralelepípedo? Porque el paralelepípedo con base cuadrada, yo puedo de alguna forma, pues, decir, no, está a una distancia R, y esa distancia R la puedo modificar a cualquier punto como yo quiera, y yo puedo ver, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Los vértices también me barren, me ayudan, si yo puedo rotar esa superficie gaussiana, me ayudan a poder barrer todos los puntos del círculo. La pregunta es, ¿será la mejor superficie gaussiana eso para poder haber hecho eso, esta expresión de aquí? La verdad que no es la mejor superficie gaussiana. De hecho, para barrer todos los puntos adentro de ese cilindro, ¿verdad? No vamos a utilizar una geometría rectangular, ¿sí? Si yo quiero barrer todos los puntos adentro del cilindro, en realidad la mejor geometría que pude haber utilizado era una geometría cilíndrica también. Es decir, ¿sí? Haber construido cilindros que estuvieran contenidos adentro del primer cilindro a una distancia R. Y ahí sí, ¿verdad? En cualquier punto que yo me ubique de esa superficie gaussiana, esa distancia R puede variar desde 0 hasta A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo barrer todos los puntos, ¿verdad? Del cilindro sin ningún problema, sin necesidad de estar rotando. Por ejemplo, en el caso anterior, estar rotando aquel cuadrado, ¿sí? Sin necesidad de estar rotando, yo puedo barrer todos los puntos. Puedo identificar todos los puntos adentro del cilindro y yo ya sé que esto es 0. ¿Lo pude haber hecho con el paralelepípedo? Sí, pero para identificar todos los puntos yo tendría que estar rotándolo, ¿verdad? Entonces, es más evidente el cilindro acá. Ahora la pregunta es, para saber quién es el campo eléctrico en la región 2,
¿cuál es la superficie gaussiana que yo debo tener en cuenta? Acuérdense que para elegir la superficie gaussiana yo tengo que tener ciertas información acerca del campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico se tiene que comportar en forma constante en la superficie que yo elija, ¿sí? Y además de eso, en forma constante, me estoy refiriendo a tanto su dirección como vector como su magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque si cambia su dirección ya no es un campo constante y eso es un problema. Ya no puedo sacarlo afuera del integral. Entonces tiene que ser constante. Su magnitud constante y su dirección tiene que ser la misma, ¿verdad? Bueno, el campo tiene que tener la misma magnitud y el producto punto con DDA tiene que ser de tal manera que me ayude a sacar el campo eléctrico afuera del integral, ¿sí? Es decir, este producto punto tiene que ser tal que yo pueda sacar la magnitud del campo afuera del integral. Entonces la pregunta es, ¿conozco yo esa información acerca de cómo se comporta el campo eléctrico cuando yo tengo densidad distribuida? Déjenme borrar esta superficie. Cuando yo tengo densidad distribuida en esta forma, ¿qué me podrían decir ustedes, jóvenes? ¿Cómo se comporta el campo? ¿Cómo creen ustedes que se comporta el campo cuando yo tenga carga solamente entre esto, entre la región de los dos cilindros? Muchachos. Se comportaría de manera radial. Se comporta de manera radial. Muchas gracias. Así, efectivamente, así lo hace. La pregunta es ahora, ¿por qué lo hace así? Porque resulta ser que nosotros ya hemos resuelto el problema mediante las integrales de un problema algo parecido a este. ¿A qué me refiero con esto? Que hemos trabajado nosotros y hemos visto, lo hicimos para el cilindro sólido, ¿verdad? Pero hemos visto que cuando yo tenga un cilindro, de hecho creo que también está en el problema del campo eléctrico, que cuando yo tenga un cilindro y la distribución de la carga sea en forma radial como lo está haciendo acá, ¿sí? Es decir, observen que hay una relación que en cualquier distancia ρ que yo me encuentre, ¿verdad? Yo agarro pedacitos de carga, no importa dónde esté, ¿sí? No importa dónde esté. Yo agarro pedacitos de carga acá, con tal que tenga el mismo volumen, en el otro punto voy a tener la misma carga, ¿sí? La misma carga. Entonces, yo agarro, por ejemplo, pedacitos de carga por otro punto, acá donde le estaba dibujando en un inicio, con tal que tenga el mismo volumen, voy a tener la misma carga. Entonces, ese problema, de hecho, nosotros lo resolvimos anteriormente cuando trabajábamos el cilindro sólido. Lo único que nosotros lo hicimos, ¿verdad? Hicimos las integrales y nos dimos cuenta que se comportaba en forma radial. Cuando la distribución de carga se da en forma simétrica, así como este problema, el campo tiene dirección radial, va en dirección ρ, va en dirección ρ. Entonces, lo único que nosotros, en este caso particular, no es un cilindro sólido, pero podemos suponer que igual tienen el mismo comportamiento, dirección ρ, ¿sí? Tienen dirección ρ. ¿Por qué? De hecho, no es difícil resolver, y creo que está planteado en el capítulo 3, que ustedes resuelvan quién es el campo de un cilindro hueco. Solamente la carga está distribuida en su superficie, ¿sí? Y si solo está distribuida en su superficie y la carga es simétrica, ¿verdad? Es decir, tiene un comportamiento como en este caso, que en cualquier lado que yo agarre carga, con tal que tenga el mismo volumen, tengo la misma carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene una distribución simétrica y resulta ser que ustedes van a comprobar cuando resuelvan ese problema, tiene que estar también en capítulo 3, que el campo, ¿verdad? Tiene esta dirección, en dirección ρ. Y además de eso, resulta ser que el campo a cualquier distancia ρ, resulta ser que tiene la misma magnitud. Es decir, no importa dónde yo me ubique, ¿verdad? Si cumple esa relación, en una circunferencia, en cualquier punto de la circunferencia, aquí, 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 o aquí, o aquí, va a tener la misma magnitud, ¿sí? Entonces, justamente porque tiene distribución de esta manera. La pregunta es, ¿qué pasaría si el campo ya no tiene distribución radial? ¿Sí? Perdón, la carga ya no tiene distribución radial. ¿Cómo se comporta el campo? ¿Sí? Por ejemplo, si
si Wagner se hubiera puesto más difícil, ¿verdad? Hubiera dicho, no, yo tengo un campo donde se comporta de esta, yo tengo una distribución de carga donde se comporta de esta manera. Resulta ser que aquí, por este término, ¿sí? Usted va a tener mayor concentraciones de carga en un punto, por ejemplo, donde usted tenga el ángulo cero, ¿verdad? Usted ya sabe que el coseno en cero es el máximo. Entonces, ahí usted tendría la mayor distribución de carga, por ejemplo, aquí. Voy a hacer aquí, que tengo la circunferencia. Aquí usted tendría mayor distribución de carga y donde valga pi medios, usted no tendría carga. Por ejemplo, aquí no habría carga. Entonces, este tipo de problema no podemos utilizar Gauss porque resulta ser que el campo no sé ni cómo va la dirección, ¿sí? Ni si se mantiene constante, ¿verdad? ¿En qué puntos? No lo sé. Si yo quiero saber información de esto, yo tengo que obligatoriamente resolver las integrales, ¿verdad? Plantear el campo eléctrico y resolver aquellas integrales del capítulo anterior. Pero resulta ser que no es el caso, ¿verdad? No es el caso. El objetivo de esto es que yo resuelva o ustedes lo resuelvan por la ley de Gauss. Repito nuevamente, que la distribución sea en forma radial, ¿sí? Me ayuda, como lo dijo su compañera, a saber que el campo va en forma radial y que también se mantiene constante a cualquier punto a una distancia ρ, ¿sí? Va a ser la misma magnitud a una distancia ρ. La magnitud se mantiene constante. Entonces, con esa información, yo ya puedo deducir entonces que la mejor superficie gaussiana para agarrar y plantear la ley de Gauss es un cilindro, otro cilindro. Entonces, vamos a agarrar un cilindro, voy a construir un cilindro, ¿verdad? Voy a construir un cilindro que esté contenido entre A y B. Es decir, para encontrar quién es el campo eléctrico en la región 2, voy a agarrar un cilindro que esté contenido entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente es un cilindro finito, es una superficie finita, tiene una longitud finita, ¿verdad? Va a tener una longitud L, le voy a llamar L, ¿sí? Le voy a llamar L. Entonces, ¿cómo hago? Aquí, ¿sí? Es un cilindro que yo lo construí con longitud L, la superficie gaussiana. Entonces, bueno, magnífico, ¿verdad? Ahora sí nosotros sabemos y puedo aplicar entonces la ley de Gauss para ese cilindro, para esa superficie. Le voy a llamar así, superficie 2, el campo eléctrico en esa superficie 2, eso va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Observen que ya dijimos que en la carga encerrada, ¿verdad? ¿Cuál es la carga que estoy encerrando con esa superficie gaussiana? Únicamente la carga que está aquí, entre A y ese valor de R, ¿sí? La carga que está así. Esa es la carga que yo tengo encerrada. Entonces, además de eso, yo ya sé que el campo se va a comportar en forma radial, va en dirección de ρ. ¿Estamos de acuerdo? El campo va en dirección de ρ, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Sabemos que el campo va en dirección ρ y además a todo punto, en toda distancia que se encuentre, en todo punto que sea equidistante a la misma distancia R, ¿sí? A la misma distancia R, el campo va a ser magnitud constante ahí. Entonces, con esa información, yo ya puedo decir, por ejemplo, que el campo en esta, vamos a ver, así no me queda tan bonito. ¿Cómo se miraría la tapa de abajo? Creo que así se miraría, ¿verdad? Entonces, en esta tapa de abajo, el producto punto va a ser igual a 0, porque el campo únicamente tiene dirección ρ. ¿Estamos de acuerdo? Dirección ρ. En esta tapa de aquí, el producto punto también va a ser igual a 0, porque el campo únicamente tiene dirección ρ. ¿A dónde es diferente de 0? Únicamente en la superficie curva, en esta superficie curva. Entonces, yo ya sé que el producto punto en esa superficie 2 va a ser en la parte curva, únicamente va a tener magnitud en la parte curva, y además de eso resulta ser que es constante porque la magnitud del campo a una distancia ρ siempre va a ser la misma. Entonces lo puedo sacar afuera de la integral, ya lo voy a sacar. Otra cosa que me interesa a mí es averiguar quién es la carga encerrada. Entonces observen que yo no puedo hacer el cociente como lo hicimos ayer. Carga encerrada entre volumen encerrado, esto no es la carga total entre el volumen total que yo tengo. No, no es válido
¿Por qué no es válido? Porque resulta ser que la densidad no es constante, ¿sí? Entonces, no lo puedo hacer así. Como la densidad no es constante, obligatoriamente yo tengo que recurrir a sumar toda la carga encerrada, ¿sí? ¿Cómo sumo toda esa carga encerrada? Pues resulta ser que la densidad de carga, relacionando, haciendo un cambio de variable, la densidad de carga no es más que la carga encerrada entre el volumen. ¿Estamos de acuerdo? La carga encerrada entre el volumen. En otras palabras, la carga encerrada se va a calcular como la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen. ¿En dónde voy a integrar yo? Pues voy a integrar en todo el volumen que tengo encerrado ahí. ¿Sí? Entonces, hagamos esa integral y vamos a colocar ese resultado allá. Entonces, resolvamos eso. ¿Quién es la densidad de carga? Ah, la densidad de carga, observen que me lo está dando en coordenadas cilíndricas. Y de hecho, el volumen que yo tengo, ¿verdad? El volumen que yo tengo, es decir, todo esto que está dibujado en gris hasta llegar a L, hasta allá al fondo, hasta llegar a L, es decir, todo esto, ¿verdad? Hasta llegar a L, todo esto hasta llegar a L, ¿sí? Todo esto hasta llegar a L. Ese sería el volumen encerrado que tiene carga. ¿Estamos de acuerdo? Dibujen que esté haciendo tanto rayerío ahí, pero es para ilustrarlo mejor. Ya lo voy a borrar nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese volumen que tiene carga, de hecho lo voy a borrar para que no se mire tan feo eso. Ese volumen que tiene carga, entonces también tiene simetría cilíndrica. Entonces resulta ser que por algo el autor me está dando esto, ¿verdad? Porque además va a ser fácil plantearlo o resolverlo utilizando la ley de Gauss, ¿sí? La densidad de carga tiene esa expresión y el diferencial de volumen tengo que utilizar coordenadas cilíndricas porque aquello tiene simetría cilíndrica. Entonces, recordarán ustedes cómo es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. El diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es ρ, ¿sí? D de ρ por D de phi por D de z. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Lo recuerdan? Entonces, tengo que resolver un integral de volumen, ¿sí? Tengo que resolver una integral de volumen, es decir, una integral triple. Y ρ va desde el valor A, desde esta límite de aquí, hasta llegar al otro límite. Es decir, ρ tiene que ir desde A hasta la superficie gaussiana, hasta R. ¿Estamos de acuerdo? Ρ va desde A hasta la superficie gaussiana, hasta R. R es el límite o el valor del radio que hemos definido para la superficie gaussiana. Y eso a su vez, R está entre este valor, ¿verdad? R puede estar entre A y B. Entonces, ρ va desde A hasta R. Phi, ¿desde dónde va phi? Rápidamente, díganme ustedes los demás límites. ¿Quién sería phi? 0 a 2 pi. Desde 0 a 2 pi. Muy bien. ¿Y z? ¿Y z? De 0 a 1. ¿Por qué 1? No, no. De 0 a L. Exacto. ¿Quién hemos definido entonces el sistema de coordenadas cartesiano? El sistema de coordenadas, nuestra referencia, la estamos definiendo en cualquiera de las tapaderas, ¿verdad? En cualquiera de las tapaderas, ahí. Ahí va a ser mi punto 0 para z. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, sería así, para z, ¿verdad? Sí, este sería z. Z, el punto 0, hasta llegar a L, porque dijimos que el cilindro tiene longitud L, sería desde 0 a L. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya puedo encontrar quién es la carga encerrada. Entonces, A es una constante, la puedo sacar afuera. De hecho, en la integral de phi es una integral que es independiente a las demás variables. La de z también es independiente a las demás variables al resolver la integral. Y la integral que estoy forzado a resolver es esta, ¿verdad? La integral de ρ a la n más 1 t de ρ desde A hasta R. Esa es la integral que estamos forzados a resolverla. Y de hecho, no es complicada. Esa es una integral bastante sencilla de recordar. ¿Estamos de acuerdo? Es una integral bastante sencilla de recordar porque es un polinomio. Tengo que sumar 1, ¿verdad? Y eso pasa a dividir. Permítanme. Y eso pasa a dividir. Y evalúo entonces entre los valores de A y R. ¿Quiénes son esos? Va a ser 2pi LA
entre n más 2. Evaluando eso, me quedaría r a la n más 2 menos a la n más 2. Y esa sería la carga que yo tengo encerrada ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tengo la carga encerrada, ¿verdad? Ya tengo la carga encerrada. Entonces, si quieren, escribo todo esto. De hecho, ya lo voy a sustituir para no estar escribiendo todo eso. Ya lo voy a sustituir, permítanme. Entonces, ya habíamos dicho que este valor lo puedo sacar afuera del integral, ¿verdad? Entonces tengo, perdón, ya no sería... Bueno, sí, en la superficie 2, cuando me refería a la superficie 2 era la superficie gaussiana 2, en la región 2, ¿verdad? Pero ahora, como ya había hecho el producto punto, esta solamente es la superficie en la parte curva. ¿Estamos de acuerdo? Solamente la superficie en la parte curva. Entonces ya no es una integral en una superficie cerrada, sino en la parte curva. ¿Sí? Es la integral en la parte curva del área. ¿Sí? El valor del campo, ya la magnitud ya lo puedo sacar afuera del integral. Eso me quedaría 2pi LA entre n más 2, r a la n más 2 menos a la n más 2. Entonces, bueno, observen que esto, el objetivo de la ley de Gauss es que esta integral se pueda resolver fácilmente, el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber información de esto obligatoriamente para poder construir esa superficie gaussiana. Entonces, ¿quién es la integral? ¿Quién es el área, en otras palabras, de la parte curva? Pues el área de la parte curva también lo conocemos muy bien, es el área, ¿verdad? De esa parte curva de ese cilindro. ¿Y eso cómo lo calculo? Perímetro por largo del cilindro. ¿Y quién es el perímetro? Es 2pi por el radio. Y el radio le habíamos llamado R. ¿Estamos de acuerdo? 2pi por R por la longitud del cilindro. Ese es todo el área de la parte curva. Eso va a ser igual a 2pi L a n más 2 r a la n más 2 menos a la n más 2. Simplemente sustituyo, ¿sí? Sustituyo y yo puedo ver, por ejemplo, que esto se me cancelan, ¿verdad? Entonces, en la magnitud del campo me quedaría la magnitud A entre n más 2 R, ¿verdad? Por todo aquel término, Rn más 2 menos a la n más 2. ¿Podemos escribirlo en términos de la carga total? También podemos escribirlo en términos de la carga total, ¿sí? Ahí lo tenemos en términos de la constante A. Pero si ustedes recordarán, había un problema donde me decía que lo podía expresar en términos de la carga total. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues averigüemos quién es la carga total, ¿sí? Averigüemos quién es la carga total. ¿Cómo puedo averiguar yo quién es la carga total? Pues sumando todas las cargas, lo único que ya ahora sería en todo donde hay carga. ¿De dónde hasta dónde hay carga? Desde A hasta B. ¿Estamos de acuerdo? Desde A hasta B yo tengo carga. Entonces, lo único que yo tendría ahora sería cuando R tienda a ser B, ¿verdad? Porque tengo desde A hasta cualquier valor que está entre A y B. Entonces, la carga total sería, observen que tengo esta expresión, n más 2 por b a la n más 2 menos a la n más 2. ¿Sí? Este 2. A veces hago el 2 un poco feo. Este 2. Entonces, todo eso sería la carga total que yo tengo. Ah, entonces me dirán ustedes, pero hay algo raro ahí. La carga total no depende en realidad de L. Usted está tomando solamente la carga que está en ese cilindro que usted tomó de longitud L, no la carga total que usted tiene en mi cilindro. ¿Por qué no la carga total en mi cilindro? Porque resulta ser que el cilindro es infinitamente largo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hablar de la carga total de mi cilindro, ¿qué tiene que pasar con L? ¿Quién tendría que ser L? ¿Ligero? ¿Quién tendría que ser L para hablar de la carga total de mi cilindro? Vamos, vamos, ayuda. Los perdí, jóvenes. Están en clase.
Bueno, ya más o menos les estoy captando. Cuando tienen una idea de lo que estamos hablando, me contestan, ¿verdad? Pero cuando siento que no logran entender bien lo que estoy diciendo, se quedan callados, no quieren opinar. Entonces, resulta ser que si yo quiero hablar de la carga total de todo el cilindro, ya no tengo que hablar solamente de esa pequeña región, sino de todo el cilindro. Entonces, la carga total, lógicamente, que era de esperarse, si el cilindro es infinito, yo voy a tener carga infinita. ¿Estamos de acuerdo? La carga sería infinita en realidad, infinita. Entonces, como la carga es infinita, no me resulta poner esta expresión en términos de la carga total porque es infinita. Entonces, vamos a dejarlo. En este caso, solo quería ilustrar que en este caso, a diferencia del problema anterior, yo no puedo hablar y expresar el campo en términos de la carga total. ¿Por qué? Porque la carga total es infinita. Yo tengo que hablar y expresar el campo en términos de su densidad de carga. Y ahí está relacionada su densidad de carga en el valor de esa constante A. ¿Me explico, jóvenes? Entonces, ¿por qué no lo vamos a expresar en términos de la carga total? En diferencia, ¿verdad? A diferencia de lo que hicimos el día de ayer, que el día de ayer sí escribimos quién era el campo en términos de la carga total Q. Como allá era finita, aquí sí podemos escribir el campo en términos de la carga total Q, ¿verdad? También se pudo haber dejado en términos de su densidad. Sí, lo pudimos haber dejado en términos de su densidad de carga, en términos de ρ, pero el problema me decía que lo dejara en términos de su carga total. En este caso particular no puedo hacer lo mismo, repito, porque resulta ser que su carga es infinita porque tengo un objeto que tiene dimensiones infinitas, ¿sí? Entonces no resulta, ¿verdad?, hablar o expresar el campo en términos de una cantidad infinita. Entonces lo vamos a dejar así, expresado en términos de lo que está relacionado con su densidad. Entonces, esta sería la magnitud del campo a una distancia r. De hecho, solo lo voy a colocar así, porque me falta ponerlo todo de un solo, ¿verdad? El campo en todo punto del espacio. Entonces, magnífico, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya tengo quién es el campo a una distancia r, siempre y cuando r, repito, r esté entre A y B. Calculemos ahora quién va a ser el campo cuando r sea mayor que B, es decir, en la región 3, ¿verdad? En la región 3, afuera del cilindro, ¿sí? Afuera de los dos cilindros. Entonces, afuera de los dos cilindros, observen que nuevamente yo voy a tener un comportamiento muy similar del campo a lo que hemos estado describiendo entre A y B. Es decir, el campo se va a seguir comportando en forma radial, y lo que yo necesito entonces, ¿verdad? Y va a ser de magnitud constante a una distancia ρ. Entonces, lo que yo necesito entonces es construir otra superficie gaussiana que sea un cilindro. Lo único que ahora R es mayor que B, ¿sí? Y nuevamente voy a construir otro cilindro como superficie gaussiana, ¿sí? Que tenga una longitud L. Lo voy a hacer así porque no tengo mucho espacio ahí, ¿sí? Que tenga una longitud L. El cilindro va a tener una longitud L. Esa es la superficie gaussiana que estamos eligiendo, las dimensiones, y que el radio sea R, mayor que B, ¿sí? Mayor que B. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? El flujo total a lo largo de esa superficie 3, en la región 3, ¿sí? Eso va a ser igual al campo por dDA igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Quién es la carga encerrada en este caso? Sigo hablando del mismo cilindro con la misma longitud L que había tomado anteriormente, lo único que ahora ya no tendría que la integral, ¿verdad? La suma de la carga, tiene que ser ahora ya no de 0 a A, sino de 0 a B, ¿verdad? Todo lo demás se mantiene igual. Entonces, la carga encerrada ya la hemos encontrado nosotros anteriormente. Lo único que tengo que hacer es la sustitución de de B a la n más 2 menos A a la n más 2. Repito, ya no es de A a R, sino sería de A a B. Ya estoy encerrando toda la carga de A a B. ¿Estamos de acuerdo? De A a B. Hay una cosa interesante que también pueden notar ustedes, ¿verdad? El campo tiene que ser independiente a esta longitud arbitraria que yo he agarrado de la superficie gaussiana, ¿sí? Tiene que ser arbitraria.
Entonces, magnífico, vamos bien. Ya tengo quién es la carga encerrada. Nuevamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Sería la integral afuera de la superficie en la parte curva, ¿verdad? En esa región 3 por d de A, por esa carga encerrada, que ya sabemos quién es, entre epsilon sub 0. Resulta ser que la superficie en esa parte curva es nuevamente 2pi por r, ¿verdad? La medida de la circunferencia. Ya sabemos que tiene radio r. Si tiene radio r, sería 2pi por r por L, ¿verdad? Esa sería el área en la superficie curva. Y la carga encerrada sería 2pi LA n más 2 b a la n más 2 menos a la n más 2. Entonces, yo puedo ver ahí nuevamente que el 2pi L se me cancela. Entonces, la magnitud del campo sería a n más 2 y sería, bueno, de hecho, esto es una constante. Esto es una constante sobre R. ¿Estamos de acuerdo? N más 2 R. Esto es cuando R es mayor que B. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico para todo punto en el espacio? El campo eléctrico para todo punto en el espacio es 0 cuando el R sea menor que A, entre 0 y A. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser el otro resultado, este de aquí, déjenme copiarlo. Es este resultado, cuando en dirección ρ. ¿Estamos de acuerdo? Esto en dirección ρ, cuando R esté entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y ese resultado que acabamos de encontrar hace un momento, ese otro resultado que acabamos de encontrar hace un momento, A, B a la n más 2 menos a la n más 2 sobre n más 2 R, cuando R en dirección ρ, cuando R sea mayor que B. Ese es el campo en todo punto del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Así se mide el campo en todo punto del espacio. Entonces, había otro inciso, que esta vez sí lo vamos a hacer porque sí tengo tiempo. Me pedía que identificara y llegara tomando estos límites, ¿verdad? Porque había esta última parte. ¿Para qué valores se reduce al problema que ya habíamos resuelto? El cilindro infinito con densidad de carga distribuida en él, en todo el cilindro, adentro de él. ¿Sí? ¿Lo hace? Sí, lo hace cuando se tienen estas consideraciones. Cuando n era igual a 0 y a tiende a 0, es exactamente el problema que habíamos discutido anteriormente. Creo que por aquí lo tengo. No. No, ¿a dónde lo resolví? Déjenme recordar. Lo resolvimos. Me parece que sí lo resolvimos. No, ¿a dónde está? Permítanme, creo que está como un ejemplo. Este problema, ¿sí? Este problema, la densidad constante es el problema que me está diciendo, si ustedes observan, es el problema que me está diciendo que ya lo habíamos resuelto anteriormente. Este de aquí es el problema que habíamos resuelto en clase, ¿verdad? Este tiene que reducirse exactamente a estas consideraciones, pero aquí solo calculamos el campo afuera, ¿verdad? Solo calculamos el campo afuera. Es decir, nos faltó calcular quién es el campo adentro del cilindro, ¿sí? Adentro del cilindro. Pero por lo menos podemos comprobar cómo se mide el campo afuera. Significa que no lo resolvimos totalmente. Solo identificamos quién es el campo afuera del cilindro, no en todo punto del espacio. Entonces, miremos a ver cómo quedaría el resultado, ¿sí? Cuando n sea 0 y a tienda a ser 0, ¿verdad? Cuando n sea 0 y a tienda a ser 0, esto ya no es válido. Esta expresión ya no es válida. Cuando n sea 0 y a tienda a ser 0, ¿verdad? R tiene que estar entre 0 y A. R tendría que ser exactamente, bueno, si A tiende a ser 0, esta expresión ya no es válida porque ahora yo tengo carga en todo punto adentro, ¿verdad? De los coaxiales. Entonces, esa expresión ya no es válida. Ahora, si A tiende a ser 0, el campo adentro del cilindro, que fue lo que no resolvimos, que ustedes pueden resolverlo, que de hecho lo van a resolver porque se los dejé como tarea. ¿Sí? El campo, cuando A tiende a ser 0,
¿verdad? Si A tiende a ser 0, esto de aquí es 0, sin importar a qué número esté elevado. Pero de hecho, n va a ser 0. Entonces me quedaría 0 elevado a la 2. Eso es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entre n tiene que ser 0, me quedaría 2r en dirección ρ. Eso es cuando yo tenga r entre 0 y b, ¿verdad? Ese sería el campo entre 0 y b. Y cuando a sea 0, cuando a minúscula sea 0, me va a quedar b a la 2, perdón, aquí era 0, porque n es 0. Eso es r a la 2, porque n es 0, ¿verdad? Entonces me quedaría b a la 2 menos 0 nuevamente entre 2r en dirección ρ. 2r en dirección ρ. Eso es cuando r es mayor que b, ¿sí? Entonces, observen que de hecho eso lo puedo simplificar, ¿verdad? Eso lo puedo simplificar y esa expresión me quedaría a r entre 2 en dirección ρ y a b cuadrado 2r en dirección ρ, ¿sí? Entonces, r mayor que b. Entonces, es la misma expresión que nosotros encontramos anteriormente. Tiene que ser la misma. Solo déjenme copiarla para que la comparemos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Esta es la expresión. Tiene que ser... No, vamos a ver, no es así. Tiene que ser la misma. Déjenme compararlo. ¿Qué pasa? Ahí está. Esta expresión. Es la misma expresión. Lo único que ahí, repito, solo hicimos el cálculo cuando estábamos afuera, ¿verdad? Cuando R era afuera del cilindro. Entonces, observen, y no venía arrastrando el epsilon sub 0, ¿verdad? Me comí el epsilon sub 0, jóvenes. Perdón, aquí fue un error mío. No había colocado el epsilon sub 0. No había colocado el epsilon sub 0. Me faltaba el epsilon sub 0. Me faltaba el epsilon sub 0. En la parte de arriba también me comí el epsilon sub 0. Me había comido el epsilon sub 0. Lo escribo. Me había comido el epsilon sub 0. Entonces, aquí me faltó el epsilon sub 0, epsilon sub 0, epsilon sub 0, epsilon sub 0. Observen que afuera del cilindro es exactamente lo mismo. Lo único que allá, ¿verdad? El radio era A. Nosotros en este le estamos llamando B, ¿sí? La densidad de carga era esta. Es la misma A, ¿verdad? Porque la densidad de carga, nosotros tenemos que esto es 0, significa que todo esto es 1, ¿verdad? Cualquier número elevado a la 0, ese es 1, ¿sí? Observen que la densidad de carga es ρ a la n, entonces la densidad de carga, en otras palabras, nosotros le estamos llamando A. Observen que tomando en consideración eso, que en aquel caso el radio era A, nosotros le estamos llamando B, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Cuando estamos afuera, me da exactamente la misma expresión. Miren, ¿sí? Me da exactamente la misma expresión. Me da exactamente la misma expresión. Entonces, se reduce el caso y ustedes van a demostrar que adentro del cilindro tiene que tener esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Adentro del cilindro tiene que tener esa expresión. De hecho, se tiene que reducir al caso particular que habíamos trabajado anteriormente. Deberíamos, eso es lo que ustedes deberían de esperar. Que en un caso general, al final, pues, los cálculos, si ustedes quieren calcular los valores en los límites, en esos casos particulares, tiene que ser la respuesta igual. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, jóvenes? ¿Se entendió? Muchachos. Bueno, muy bien. Entonces, me quedará chance para ver otro problema. Creo que de estos son muy largos. Estos que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con ley de Gauss. Ya estoy mirando que la mayoría de estos ya se están volviendo largos. Déjenme ver con la última parte del contenido que vimos. Con cálculos de densidad volumétrica.
porque de hecho les había dicho que hoy era el último día para hablar de la ley de Gauss. Al menos que ustedes tengan dudas, la siguiente semana podemos centrarnos en algo. Vamos a resolver un problema, creo que este es corto, el 4.11. Y de hecho esto no tiene mucha complicación. Me dice que cierto campo eléctrico está dado de esta manera. Lo único que ahí es un campo, el campo es un vector. Creo que aquí este es uno de los errores que tiene el libro de texto, que no aparece así. No sé si es porque la fotocopia, ¿verdad? Pero me parece que este es RO. En la versión en inglés aparece eso como RO unitario, ¿verdad? Entonces, porque el campo eléctrico ya sabemos que es un vector. Entonces, creo que va a ser de esa forma. Voy a revisar la versión en inglés y si no aparece la versión en inglés, aparece diferente, yo les comento la siguiente clase. De todas formas, nosotros podemos inventarnos cualquier campo y calcular quién es la densidad volumétrica, ¿verdad? Porque si lo dejo así, el campo eléctrico puede hacer que tenga, no me dice, miren, no me dice que es la componente de algo. Puede tener componente ρ, ¿verdad? Puede tener componente phi o puede tener componente z, ¿verdad? No me dice, entonces es de esperarse que esto es un error que no aparece ahí, eso es en dirección ρ unitaria. Entonces vamos a suponer que esa es la forma correcta. Entonces, cierto campo eléctrico, que es ese que yo tengo, donde ρ va entre 0 y A, y el campo eléctrico en cualquier otro punto es 0. Es decir, el campo eléctrico únicamente hay magnitud de él cuando ρ esté entre 0 y A. Para cualquier otro punto, el campo eléctrico va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me pide que encuentre quién es la densidad volumétrica de carga. Entonces, ayer veíamos que la divergencia del campo eléctrico, eso no es más que la densidad volumétrica en un punto en el espacio, ¿verdad? En un punto en el espacio entre epsilon sub 0. Ayer veíamos esta expresión, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, en otras palabras, me ayuda cuando yo tenga un campo eléctrico y yo le calcule la divergencia, me está ayudando a identificar dónde yo tengo carga en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? No solamente porque exista campo eléctrico en un punto, ¿verdad? Yo ya sé que en ese punto va a haber carga eléctrica. No, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que la carga me puede producir campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿verdad? En un punto alejado del espacio. Permítanme, en un punto alejado del espacio. ¿Qué significa, por ejemplo? Que yo ya conozco quién es el campo aquí. Yo ya conozco quién es el campo aquí. Si yo le calculo la divergencia a eso, yo voy a encontrar que la divergencia de eso es 0, porque yo ya sé que en un punto a una distancia r tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque yo no conozca cómo está distribuida la carga, pero si yo soy capaz de saber cómo está el campo eléctrico en todo punto del espacio, yo soy capaz de entonces de identificar a dónde hay carga. ¿En dónde va a haber carga entonces? Va a haber carga cuando yo multiplique epsilon sub 0 por la divergencia de ese campo. Entonces, pero resulta ser que el campo está dado en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es calcular quién es la divergencia en coordenadas cilíndricas. ¿Y quién es la divergencia en coordenadas cilíndricas? Sinceramente me preguntan, no lo recuerdo. Creo que no era tan complicada, pero para no cometer un error, vamos a los apuntes, que la dedujimos en su momento, ¿verdad? Esta es la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces la voy a utilizar. Voy a escribir eso aquí. ¿Sí? Entonces la divergencia del campo eléctrico sería 1 sobre ρ, la parcial con respecto a ρ, de la componente en ρ. ¿Estamos de acuerdo? Más los demás términos. Pero resulta ser que no tengo componente en phi. Miren, no hay componente en phi del campo y tampoco hay componente en z del campo. Entonces significa que la parcial de la divergencia de ese campo solo se reduce a esto en ese problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso solamente hay componente en dirección ρ. No hay componente en dirección phi ni en z.
Entonces, la divergencia del campo E simplemente es eso lo que tengo que calcular. ¿Y quién es eso? Pues hagamos la sustitución. El campo es una constante por ρ a elevado a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, resulta ser que epsilon sub 0 es constante, el A es constante, lo puedo sacar afuera de la parcial. Y solamente me quedaría la parcial de ρ a la 4. ¿Y quién es eso? Pues eso sería 4 veces epsilon sub, perdón, E, la magnitud E entre A a la 3, ρ por ρ a la 3, ¿cierto? Y eso al simplificarlo más, me quedaría 4 E a la 0, el campo, la magnitud del campo o el campo un valor inicial entre A a la 3. ¿Sí? Esa es la divergencia de ese campo en particular. Entonces, como yo ya conozco quién es la divergencia de ese campo particular, solo vengo y sustituyo. Va a haber densidad de carga en esa magnitud. 4 veces epsilon sub 0 por S E sub 0 por ρ a la 3. Es al cuadrado. ¿A dónde es el cuadrado? Ahí en la última. Ah, perdón, tiene razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Es al cuadrado. Muchas gracias. Es al cuadrado entre A a la 3. ¿Dónde sucede eso? Cuando ρ varíe, ¿desde qué punto a qué punto me han dicho? Desde 0 a A. Eso es válido solamente cuando ρ varíe desde 0 a A. ¿Estamos de acuerdo? Es válido cuando ρ varíe de 0 a A. Entonces, ¿preguntas? Entonces, muy bien. ¿Y qué pasa cuando ρ esté afuera de A, sea diferente de A? Pues como el campo eléctrico es 0, la divergencia va a ser 0, ¿verdad? Entonces, la densidad de carga va a ser esto, va a ser 0 cuando ρ sea mayor que A y va a tener este valor 4 epsilon sub 0 por E sub 0 ρ al cuadrado entre A a la 3 cuando esté entre este valor. Y eso es todo lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Y eso es todo lo que me pide el ejercicio. ¿Preguntas, muchachos? ¿Se entendió lo que hemos discutido el día de hoy? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, muy bien. No importa todo, claro. Muy bien. Ah, excelente. De hecho, fíjense que yo dudaba de ustedes que todo estaba quedando bien claro, pero ya he comenzado a revisar las tareas y de hecho me doy cuenta que sí, efectivamente, por lo menos la primera tarea, a los pocos que les he revisado, sí han entendido. Hay unos que todavía siento que por lo menos aquella parte no estaban del todo mal, pero siento que pudieron, no sé, trabajar de un poquito más, no sé cuál es la palabra. Pero bueno, pero en general las tareas están muy bien. Entonces esperaría que las demás tareas estén bien. Voy a seguir revisando el día de hoy y esperaría también que la prueba les haya ido bastante bien, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Les recomiendo que vayan estudiando, sigan estudiando. Igual, si ustedes tienen dudas, pueden escribirme. Yo respondo, tampoco es que les doy la respuesta, sino que lo que hago es orientarlos a ustedes para que ustedes trabajen, ¿verdad? Entonces, pero aún así, si no sirve la orientación que les doy cuando ustedes me escriben, también podemos discutirlo en clase, ¿verdad? Cuando discuto en clase, por lo general, sí, ahí resolvemos prácticamente todo el ejercicio. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Pasen feliz fin de semana. Qué poquito veo el día de hoy. Solo hay 9. Pero antes de irnos, solo quiero consultar algo, jóvenes. ¿Cómo miran con la clase el desarrollo? Veo que se me han ido todos. No sé si es que yo voy muy deprisa.
Miran la clase bien, entendible, el procedimiento a la forma, el ritmo, cómo lo llevo. ¿Voy bien o es que voy demasiado acelerado? Muchachos, Bueno, yo considero que va bien la clase, solo que esta clase es bien confusa, entonces creo que eso es. ok. La clase es un poquito pesada. Sí, la verdad que es un poquito pesada. Yo desde inicio del periodo les dije, la verdad es un poquito pesada la clase porque necesitamos manejar bien lo del cálculo vectorial. Y pues en los cursos de física que ustedes han tenido, pues no han necesitado mucha matemática, ¿verdad? Sino más que todo, pues razonamiento físico de los problemas. Bueno, bueno, vamos a vernos entonces el día lunes, muchachos. Eh, yo los invito a que sigan trabajando y sigan estudiando, ¿sí? Pasen feliz día, ya les estoy robando tiempo, si van a otra clase. Entonces nos vemos para el lunes. Gracias, Lick. Tenga buen fin de semana. Igualmente, Grecia, muchas gracias.